20:10. Continuamos acá en el aire de La Gráfica. Continuamos con esta edición miércoles de Abrí la Cancha. Y vamos a seguir con una tónica. Ahí lo escuchamos a Emiliano Curuchaga. Elige a Vélez, pero terminamos hablando de políticas deportivas, en definitiva. Y nos vamos a meter de lleno con el tema y una referencia, como es Víctor Lupo, titular del Movimiento Social del Deporte, a quien tenemos conectado del otro lado de la línea. Víctor, te saluda Carlos Zaira junto a Nehuen Ríos. ¿Cómo andás? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Bien, Víctor, un placer tenerte aquí en el aire de Abrir la Cancha. La idea es analizar a través del deporte un poco este momento nacional, reitero, teniendo como eje el deporte y las políticas deportivas. ¿Qué análisis haces del resultado electoral del domingo, Víctor? Bueno, yo creo que no hubo propuesta de ninguna manera, ¿no? Todo lo que se hizo es chicanear uno con otro, tirar títulos incumplibles, porque creo que incendiar el Banco Central es una locura de jóvenes del colegio secundario, ¿no? Que podés pensar hacer eso, pero bueno, esa y varias de estas cosas. Esto yo creo que se va a sentar ahora en estos 50, 60 días y hay que efectuar propuestas. En cuanto al deporte, no se escuchó una propuesta de ninguno de los sectores, ¿no? Es lo que te iba a señalar, ¿no? Y lo hablábamos con Nehuen días atrás, que trajo, bueno, la idea programática de los partidos más votados en estas elecciones PASO, y en ninguno de los programas aparecía el deporte. Y claro, que no lo haga Juntos por el Cambio, que no lo haga La Libertad Avanza, puede ser hasta entendible. Ahora, Unión por la Patria, con lo que significa el deporte y el peronismo, con lo que significa realmente el deporte, no como lógica de entretenimiento y espectáculo, llama poderosamente la atención. Digo, uno espera que en estos próximos meses, de cara a la elección general, el deporte esté en el centro de la escena, o por lo menos podamos discutir también, y que la ciudadanía sea parte también de un debate en el cual, reitero una vez más, queremos que el deporte se discuta en este país por la importancia y el rol que tiene. Sí, y yo te diría más, aunque sea por el espectáculo y el entretenimiento, porque salimos campeones del mundo hace muy poquito, ni de eso se habló. Es como si hubiera pasado, no vi muy poco jugadores de fútbol apoyando a alguien, ya te diría que casi ninguno, ¿no? Y es una sorpresa grande lo que pasa. Hoy se maneja la campaña por redes sociales donde solo hay insultos. Vos ves cualquier cosa que haces, caminás por una vereda y hay 300, 400 que te insultan porque fuiste por esa vereda, digamos, y no se toma el hecho real de que por qué ibas caminando por la vereda. Bueno, pero yo creo que en algunos lugares donde vos ves, si tomás y analizás un poco más las elecciones, donde hay funcionarios y dirigentes que funcionan bien, el pueblo nunca se equivoca, ¿no? Nunca se equivoca. Ahí tenemos que analizar algunos municipios, y curiosamente esos municipios son donde el deporte ha calado profundo en la sociedad. Exactamente. En su organización, en su conducción. Hablábamos de esos temas. Hablamos muchas veces de esos temas, ¿no? Te doy el caso de Almirante Brown. Claro. El caso de Almirante Brown es el más serio de todo, digamos, en el tema deportivo. Lo habíamos analizado con el tema de los clubes versus los playones, y bueno, el resultado es claro. Bueno, después hay otros dirigentes que creo que no saben lo que pasa fuera de la General Paz, y es muy difícil eso, así que eso se suceda votando a un dirigente que la gente sabe que ni los conoce, ni habla para ellos, ni de ellos. Pero bueno, yo creo que la próxima elección va a ser totalmente distinta, totalmente distinta. No, esta ola, este tsunami, como lo llaman algunos, desaparece, no puede seguir. Está bien que la sociedad no es la misma de hace muchos años, es otra sociedad, muy dirigida por los medios sociales,
Pero bueno, yo creo que todavía en el alma del pueblo argentino hay una esperanza que no es la de Alicate, Alicate, ¿no? Alicate, ¿no? Como de Narváez en aquella elección ya hace tantos años. Ahora, está claro que en el pueblo reverbera esa necesidad, ese deseo que tal vez no lo encuentra canalizado. Ahora también se necesita desde las estructuras de la política un conocimiento del deporte. Bueno, pero esto es como la bronca de la tribuna de fútbol, ¿eh? Cuando cantamos que se vayan todos, que no quede ni uno de la comisión. ¿Viste? No hay club que no haya cantado eso en la tribuna. Pero después cuando recapacitaba, decís, pero escúchame, ¿cuáles son las propuestas de los otros? ¿Cuáles estos fueron mejores que los anteriores? Hay otro, el momento de votar es otro. No, creo que el domingo se expresó una gran bronca de dos maneras, en la forma en que se votó y los que no fueron a votar. Son una gran mayoría que no fueron a votar. Un 32% del padrón más 1 millón de votos en blanco. Es una exageración. Es una exageración, Yo creo que nadie interpretó la bronca que tenía el pueblo. Porque a ver, se notaba esta bronca en la gente, se notaba en los lugares, en los lugares de pueblo que no se olvidaron los dirigentes que estaban gobernando, o que sucedieron algunas cosas terribles, como la muerte de esta chica en Lanús, digamos. Bueno, esa bronca se expresa el primero o el segundo día, pero creo que en las próximas elecciones no se va a poder manejar por esa bronca. Yo creo que porque vos tenés que pensar que hay alguien que te va a conducir los próximos 4 años en una Argentina que está hecha pedazos. Tenemos que partir de ahí. ¿Vos sabés ¿Cuáles van a ser los dirigentes no con promesa, sino que puedan realizar? En esta cuestión de la Argentina hecha pedazos, y hecha pedazos en un subsuelo, ¿no? En un subsuelo que cada vez es más amplio. A mí me cuesta creer, y esto lo quiero hilvanar con el deporte, lo he hecho ya días atrás, que el tema adicciones tampoco haya estado en el centro de la escena. Que la campaña electoral, el tema adicciones, que es un tema que golpea durísimo a las familias y atraviesa, no es una cuestión solamente de los sectores más populares, pero claro, en las barriadas golpea muchísimo. Que el tema adicciones no haya estado en el centro de la escena. A mí me daría mucha bronca si este tema no se discute en el marco de ciertas lógicas de clase media o de clase más alta, ¿no? Dando cuenta que los sectores populares tal vez no hay tantos recursos para poder transitar, ¿no? A quien lamentablemente caen las adicciones. Digo, deporte y adicciones, a ver, el tema de adicciones, que es tan complejo, la política deportiva es un tema vital para poder reorganizar una cuestión que bien sabés vos, Víctor, que lo has trabajado durante muchísimos años, es nodal en la sociedad argentina. Así es central, yo creo, el tema deportivo como prevención de las adicciones. Yo creo que hay que tener a los chicos, 4 o 5 millones de chicos, todo el día en las instituciones que algunos quieren destruir. Cuando este muchacho dice que hay que acabar con la escuela pública, no sé qué va a hacer, va a cerrar las escuelas, lo va a dejar a los chicos en la calle, vamos a hacer un pueblo fantasma. La verdad que es inconcebible pensar las propuestas que se escuchaban. Pero como vos decís, también del otro lado no había ninguna propuesta de qué se va a hacer con los jóvenes. ¿Qué se va a hacer el joven? Bueno, se necesita trabajo, se necesita vivienda, que es lo central. Hablan de la inflación. ¿Ustedes se recuerdan? ¿Hay alguno que haya recordado de los medios de comunicación cuánto fue la hiperinflación de Alfonsín en el año 89? Alguien que saque cuenta, que me diga a cuánto llegamos de inflación en el año 89.
No, era diaria, Entonces, era un número astronómico diario, en el mes de junio, julio de aquel año, de aquel 89. yo creo que llegó a 1500 y hoy hablan del 10, va a pasar los 2 dígitos. Una cosa, es alocada. Si vos Claro, lo que pasa es que no hay ya programas donde te pregunten y respuesta y que acepten la respuesta. Son programas que los dicen. Mira, anoche hubo un programa en TN donde un gran mentiroso, que lo hemos tratado muy mal varias veces en este programa, es ese director de la película Luna de Avellaneda, dijo que se le antojó, decía cualquier barbaridad, pero cualquier barbaridad, ¿viste? Y vos decís, pero a ver, dice, yo soy privado, tengo un teatro. ¿No se acuerda que el Estado le dio un programa de clubes gratuito para que él haga plata? Y que Clarín le pagó Metegol, la película Metegol entera. ¿Pero de qué está hablando? Pero no hay nadie que le salga a decir nada. El problema es que nadie contesta estas cosas. Hay que decirle, el director de esa película y el guionista de esa película, que se hace el progre también, han sido 2 tipos ruines en la manera de armar las 2 películas, y una ganó el Oscar cuando hablaba de lo que están hablando ahora, de que salgamos armados a la calle y lo metamos preso en el fondo de nuestra casa. Es una locura. Ningún estado de justicia se puede hablar de eso. Claro, pensaba recién, ¿no? Y coincidiendo, obviamente, en trazo grueso, Víctor, la inflación es una realidad, molesta a la ciudadanía. No estamos hablando de la hiper de Alfonsín, que es verdad, pareciera que quedó en el manto del olvido y no es ni un recuerdo en la sociedad argentina. Pero vos nombraste, por ejemplo, esta cuestión de Luna de Avellaneda y esta cuestión romántica. Ahora, el gobierno nacional de aquel momento confió en este director. No, lo premiaron. Lo confió, lo premió. Ahora, acá hay una cuestión que vuelve al punto anterior. Hay un desconocimiento en el marco de las políticas deportivas y la importancia real del deporte. Porque las leyes están, digo, ¿qué importancia tendría en este momento, por ejemplo, como golpe de efecto, la asignación universal al deporte o la ley de clubes de barrio y de pueblo? Como efecto. Ahora, la pregunta es, ¿hay dimensión desde la política de la importancia que tendría o vamos a seguir supeditados a los lobbies? Mirá, yo creo que es posible, creo que hay algunos dirigentes, porque esto ha tocado el final. A ver, por ejemplo, en el mes de octubre o a fines de septiembre se juega el Campeonato Panamericano en Chile. Y los deportistas, aún varios, no saben si tienen los pasajes para viajar. O sea, ya hasta el lobby, hasta lo que hacía el lobby, hicieron lobby cuando quitaron el presupuesto del ENAR, bueno, ahora también están pagando las consecuencias. Y hoy seguramente le va a dar vergüenza salir a pedir para viajar a unos Juegos Panamericanos cuando la gente no tiene para comprar 1 kilo de carne. Entonces, es grave la situación. Por eso te digo, es grave para todos, porque nosotros en nuestra historia deportiva no podemos dejar de ir a los Juegos Panamericanos, más allá de los dirigentes. Pero, bueno, esto tendrían que estar explicando las 2 personas que están en la conducción del deporte argentino hoy, que no se las escucha. Yo creo que no sé si existen todavía, si siguen los cargos. Yo creo que la cuestión estuvo mal parida de movida, disculpen, desde el momento en el cual al deporte se lo englobó dentro de un Ministerio de Turismo, que es ese invento español de comienzos de los 90. Habría pensar al deporte, por ejemplo, en términos ministeriales, dentro de salud o de educación, pero nunca de turismo. Bueno, tenemos el problema de un funcionariado que no puede dar respuestas, porque en verdad tampoco estuvo muy formado en relación con las necesidades deportivas del pueblo argentino. Tampoco le importó informarse, ¿no? Porque yo estoy seguro que hubo muchos dirigentes que se acercaron
a decirle hay que cumplir las leyes, que no necesita ser un ministerio, que mientras funcione el Consejo Nacional del Deporte y funcione ahí la conducción del deporte sin tantos cargos burócratas que hay, lo demás está de más, ¿no? Pero bueno, hemos ido perdiendo capacidad de formación de dirigentes donde tengan al deporte como un acto central, tanto como en la educación, en la salud, hasta en lo mismo de ser embajadores de nuestro país. Pero ¿quién puede ser embajador de nuestro país si no hablan? Si no opinan ni acá. Entonces es bastante difícil esto. Yo creo que hay que dar vuelta a todo. Esto está dado vuelta a todo, no es necesario que nadie lo dé, sino que hay que volver a reconstruir un sistema donde la escuela primero, la salud y el deporte son un tema central en cualquier lugar del mundo, en cualquier lugar del mundo, ¿no? Ya no es de izquierda ni de derecha, esa estupidez que le gusta hablar a aquellos que tienen ideología de los imperios. Bueno, nosotros no creemos ni en la izquierda ni en la derecha. Nosotros, los justicialistas, somos la tercera posición del mundo, somos una idea distinta, somos superiores, una doctrina superior, humanista, que hemos dejado todo eso de serlo. Nuestros dirigentes de estos temas no hablan. Entonces, vos decís, estaba hablando de las adicciones. Hay que ser un dirigente humanista para tratar de rescatar a estos chicos que están. Cualquier estúpido por la red social te dice, bueno, si se drogaron es un problema de ellos. No es un problema de ellos, es un problema de la sociedad injusta en que vivimos. Qué tema, Víctor, ¿eh? Nos metemos ahí en un tembladeral, ¿no? Pensaba mientras te escuchaba que, claro, uno habla de ministerios, secretaría de deporte, funcionarios, y en verdad las leyes están, las leyes no se cumplen, las leyes del deporte no se cumplen desde hace medio siglo, pero creo que el mayor problema en este sentido es que se ha desvirtuado en términos políticos la lógica del deporte, o sea, dónde se tiene que enfocar por parte del Estado Nacional el foco en el deporte, no en el alto rendimiento, no en esa cima de la montaña, sino en una base de millones de argentinos que necesitan ingresar al deporte. La nación necesita que esa gente ingrese al deporte, pibes, grandes, ancianos, pero que entren al deporte porque es una mejor sociedad y sobre todo porque se organiza la sociedad, ¿no? Y lo digo en relación de mucha gente que hace 72 horas está agarrándose los pelos y habla de lo terrible, de la pérdida de ciertas libertades individuales, pero que también le cuesta comprender la organización de base. Y el club y el deporte es organización de base, en esto que vos bien planteabas, en algo que en algún momento se llamó la comunidad organizada. Exactamente. ¿Te acordás del último programa que estuve, que fui ahí, que me miraste y miraron con cara rara cuando yo dije que no es un problema los funcionarios que roban del Estado, que son minorías, sino el despilfarro que hay en el Estado? Y el despilfarro del Estado se debe a esta caos en que está viviendo institucionalmente en nuestro país. Es un caos, no sé, hay 22 ministerios, qué sé yo, si hay 22 ministerios quiere decir que hay 99 o ciento y tantas secretarías, subsecretarías, y vos vas, qué sé yo, el otro día fuimos al cenar porque habían puesto una placa que algún imberbe secretario, o no sé, ministro de deporte en los últimos tiempos habían hecho desaparecer, que fue cuando se reinauguró el CENAR. Y bueno, pero vos ves la cantidad, hay más cantidad de gente que de deportistas. Entonces, esto es imposible que funcione. Imposible que funcione. Tenemos que reorganizar todo. Para reorganizar todo hay que tener pensamientos, convicciones, idea de la conducción. No se puede conducir lo desorganizado. Es imposible. Esto ya lo decía nuestro maestro. No se puede conducir lo desorganizado. O sea que hay que organizar de nuevo al Estado, a la sociedad, a la comunidad, y desde ahí empezar con una nueva idea humanista.
No, esto sí, voy a romper los 22 ministerios, agarrar un papelito en un pizarrón y romper 22 ministerios. ¿Qué quiere decir? ¿Que mañana van a estar cerrados los hospitales? ¿Que hay un choque y no pueden ir a ningún lado? ¿Dónde van a ir los que choquen? Entonces, es una locura que la escuela pública argentina, que fue lo máximo del siglo, entre el siglo XIX y el siglo XX, pero ¿dónde salieron todos los grandes argentinos? De la escuela pública. Yo te había dicho ya, solo el delantal blanco no alcanza. Tenemos que discutir las políticas de la nueva educación. Bueno, esto es lo que hay que discutir, pero no romperla, no ponerle una bomba en la escuela. Todas las escuelas, todas las escuelas, la mayoría de las escuelas donde se votó el domingo son del año 30, 40 y 50. La mayoría, la amplia mayoría de las escuelas. Entonces, alguien las hizo, alguien las pensó. Bueno, esto es lo que tenemos que cambiar nuevamente. Y en las políticas deportivas es muy fácil la solución. Poner en funcionamiento las 3 leyes centrales del deporte, que son el Consejo Nacional, la Asignación Universal por Hijo, la Ley de Clubes y también la del ENAR. Todo bajo la conducción del Consejo Nacional del Deporte. Es muy fácil de solucionar. Ahora, si no lo quieren solucionar, porque hay intereses en contra de esto. Le comento a la audiencia que por ahí no lo sabe, que la ley el CONADE, el Consejo Nacional del Deporte, pondría la conducción del deporte argentino por fuera, o casi por fuera de la órbita de la Secretaría de Deportes o el Ministerio de Turismo y Deportes, a lo cual le genera a ciertos dirigentes políticos una situación de dudas, porque no quedaría bajo su control el deporte. Y ahí hay un problema. Entiende que hay un problema. Tampoco, si no lo controlan. ¿O vos viste a los funcionarios del deporte en algún lugar cuando salimos campeones de fútbol? ¿Lo viste que fue a recibirlo a Ezeiza, a salir una foto con los jugadores? No sabemos. No sabemos, o no sé si ellos saben quiénes son los jugadores. Me parece que hubo ahí una interna gubernamental contra la Asociación del Fútbol Argentino, y la política, en este caso de AFA, desplazó al gobierno de Alberto Fernández y sus dirigentes. Y bueno, entonces le entreguemos toda la política a la AFA. Es la conducción en la AFA, le entreguemos toda la política a la AFA. Bueno, en algunos lugares tiene mejor recepción la AFA que el gobierno argentino. Hay una realidad, ¿no? Como dirigente deportivo se lo tiene mucho más presente a Claudio Tapia que a la secretaria de Turismo y Deporte, a la secretaria de Deportes o al ministro de Turismo y Deportes. Incluso apoyando otros deportes. Digo, la Asociación del Fútbol Argentino apoya con dinero y con un montón de infraestructura a otros deportes que no es el fútbol. Ahí tenés un ejemplo clarísimo, Víctor. Y bueno, pero mientras tanto el Estado le permite el juego online, ¿no? Está claro, claro. Que en un día le puede cerrar. En un día. Rearmando Lotería Nacional le dice, cerramos el juego. ¿Qué va a decir la AFA? Necesita voluntad política. ¿Vamos a otro país? No, está claro. No. Bueno, es la voluntad política que tiene y la calidad de conducción que puede tener un funcionario. La última. Y esto no es una locura lo que estoy diciendo, ¿eh? Esto no es una locura. No. En todos los estados normales pasa que hay conducciones del deporte. Más allá que el fútbol es un deporte privilegiado dentro de todos los lugares, pero normalmente vos no vas a un país y hacer lo que querés. Entonces pongo lotería. Bueno, en España la están cerrando, en Italia la están cerrando. Entonces, acá la abrimos todos los días. Además no la controlamos. En Brasil le pusieron el aumento del 18% de un día para el otro. Y no vi que salieron a hacer escándalo en Brasil la Confederación de Fútbol de Brasil, ¿eh? Víctor, la última, agradeciéndote como siempre. Digo, qué importante pensaba, y yo sé que es muy difícil instalar esto en campaña por lo variopinto que uno puede encontrar dentro de Unión por la Patria, pero qué importante hubiera sido, o sería, ¿no?, en estos meses que quedan para las elecciones de octubre, imponer la idea de las 3C.
Porque cuando uno analiza, yo escucho a algunos sociólogos, siempre muy consultados por algunos medios, hacer análisis tan sesudos de las elecciones del domingo, y se hacen preguntas de por qué en los sectores más humildes, más postergados, triunfó por amplia mayoría Milei. Me parece que no se comprende, ¿no?, cuáles son las dificultades de esos sectores populares. Digo, qué importante hubiera sido, o es, si quiero hablar en presente, plantear la idea del club, de la casa, del colegio y de la capilla. Exactamente, pero fíjate que te vuelvo a los lugares donde están organizados, no fue así, es una mentira. No hay una villa o un barrio pobre de San Martín que haya ganado Milei. Hay que analizar las elecciones. Entonces, porque es muy fácil decir ganó y sacó el 30. Hay un 70 que votó a otro. No, a ver, uno encuentra, por ejemplo, en el sur de la ciudad de Buenos Aires y en ciertas intendencias del conurbano esta variable que tiene que ver con el voto a Milei. Yo coincido con vos, Víctor, o sea, donde hubo organización, no ganó Milei. La ciudad de Buenos Aires, los dirigentes se tienen que hacer cargo. Los dirigentes que están en el partido hace 30, 40 años se tienen que hacer cargo. Están equivocadas en la matriz. Ellos creen que la ciudad de Buenos Aires es una ciudad progresista. Eso nunca lo fue. Nunca la ciudad de Buenos Aires fue progresista. Vos fíjate que la última vez que ganó alguien que no sea, que no era progre, fue un conservador en riojano hace 28 años. Nunca más se volvió a ganar, porque eligen mal. ¿Cómo va a ser esta una ciudad progresista donde de 3 millones tiene casi 600.000 jubilados que viven, y los que viven acá normalmente viven bien, porque muchos de los que votan en Capital Federal viven en los country del Gran Buenos Aires? Entonces, no puede ser la ciudad de Buenos Aires progresista, que tenemos mucho teatro, que tenemos muchos artistas, pero eso no es ser progresista. Eso no es ser progresista. Entonces yo creo que si siguen equivocándose, poniendo candidatos que se creen progre, es muy difícil que arrimemos, no que ganemos, que arrimemos. Incluso, Víctor, es peor cuando se piensa a nivel nacional mirando solo el conurbano y la ciudad de Buenos Aires. Digo, las provincias, las ciudades importantes también alrededor del país, cada vez le importa menos lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires y ve que los políticos piensan solo en base a eso. Exactamente, sino que expliquen como en Tucumán, que sacó el 72% el peronismo hace 3 meses, ganó Milei. Claro, es un ejemplo buenísimo. Alguien no trabajó, o alguien dijo, bueno, si ellos ponen esos candidatos, que es un problema de ellos, no nuestro. Está claro esto, Víctor, ¿cómo fue el resultado de Santa Fe? Claro, clarísimo. 40 días. En 40 días cambió. Clarísimo, y uno lo ve también en las intendencias de la provincia de Buenos Aires, está claro esto, está claro. O en Córdoba, le ganó al gobernador Milei, sin tener oficiales de mesa, nada. Entonces, los pícaros siguen vendiendo el aparato, todas esas cosas, sigamos en lo mismo, no toquemos nada. Los dos más mediáticos van de candidatos y atrás colamos la lista de concejales que no los conoce nadie. Eso no va más. Eso no va más. Hoy tienen que estar todos los funcionarios que quieran ser candidatos preparados para una función pública. Y esto no es ir a la universidad, muchachos. Esto ya está claro que no es ir a la universidad. Esto es entender a nuestra gente, porque no se puede conducir si no saliste del seno de nuestro pueblo. No se puede hacer política solamente de superestructuras. Víctor Lupo, titular del Movimiento Social del Deporte, un placer tenerte en la Vila Cancha. Te mandamos un abrazo grandote. Igualmente, fuerte abrazo para usted y los oyentes.